Miren, habíamos quedado que se había dejado pendiente dos ejercicios, ¿verdad? De la práctica de la semana número 7. Para ello lo vamos a desarrollar. Te dice el ejercicio, realizar la siguiente división, ¿correcto? ¿Qué más te dice? Te dice que se deja o se tiene un resto de 2x más 51, ¿correcto? Me dice determinar el valor de P menos A sobre 3, ¿correcto? Mira, yo primero, ¿cuál era lo que vimos la clase pasada? Habíamos indicado que primero tenía que ver tanto el dividendo como el divisor que esté completo y ordenado, ¿correcto? Vemos que sí, efectivamente está completo tanto el dividendo como el divisor. El siguiente paso, yo voy a pasar a proceder, sí, voy a proceder a lo que es ubicar los coeficientes en forma horizontal los del dividendo y en forma vertical a los coeficientes del divisor, pero yo había indicado también en la clase pasada que a partir del segundo término hacia adelante iban a cambiar los coeficientes de dichas variables, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ya los tengo ubicados. Miren acá, tengo 2 menos 1 A, B y 1, que son los coeficientes, si te percatas, que son los coeficientes del dividendo con todo y signo, ¿correcto? ¿Sí? Y del divisor, en este caso, del divisor son los que están en forma vertical, ¿sí? Y como te indiqué, a partir del segundo término varía los signos, tal cual acá se muestra, ¿correcto? También te indiqué que tenías que tener en cuenta el exponente del divisor, ¿sí? El exponente del divisor me indicaba la separación en el cual yo trazaba una línea vertical que separaba a quién, al cociente del residuo. Como en este caso son dos, cuento de derecha a izquierda, 1, 2, y acá hago la línea que separa, ¿correcto? Tal como se muestra en la imagen, ¿sí? Ya está. Correcto, las personas que recién se están reincorporando, vean el chat, ahí dejé un comunicado, por favor, ¿sí? Procedo. Entonces, el siguiente paso es simplemente dividir la expresión. Voy a dividir los primeros coeficientes tanto del dividendo como del divisor y me quedaría expresado de la siguiente manera. 2 entre 1, 2. Y este 2 va a multiplicar a cada una de las expresiones. En este caso, va a multiplicar tanto al menos 1 como al menos 2. Y los ubico en forma así vertical, ¿sí? En la misma dirección. Entonces me va a quedar 2 menos 1, menos 2 y 2 por 5, 10. Yo sumo o resto dependiendo de la expresión. Al sumar o restar me voy a dar con la sorpresa que va a ser el resultado menos 3. Ese menos 3 lo voy a dividir con 1 y me va a tener como resultado menos 6. ¿Qué digo? Menos 3, ¿verdad? Menos 3 que multiplica tanto al menos 1 como al 5, yo voy a tener como respuesta, ¿sí? Voy a tener como respuesta, acá en este caso, va a ser esta expresión. Pero mira, mira qué es lo que pasa. Quiero que tengas en cuenta algo peculiar o algo importante. Mira, te dice que el resto me deja una expresión de 2x más 51. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que yo voy a efectuar toda esta expresión que está acá, yo lo voy a igualar a 2 y por ende yo lo voy a igualar a 51, ¿verdad? ¿Sí? Teniendo como expresión o en este caso como base teórica. Ahora, mira acá. Ahora, como la expresión, a ver, silencio por favor. Como acá la expresión es 2, ¿cierto? Y acá es 51, por lógica, al sumar o restar, ¿qué número ha tenido que ir acá? 50, ¿verdad? ¿Sí? Para que pueda yo que al sumar o restar me dé el valor de 51. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dicho resultado de acá, que me salga, yo lo voy a igualar a ¿cuánto? Lo voy a igualar a 2, ¿verdad? Ahí yo lo voy a igualar a 2. ¿Estamos hasta ahí? De ahí yo parto, ¿correcto? Ahora, mira, para que este resultado me haya dado, digamos, 50, porque tú sabes que dicho resultado multiplicado por cada uno, para que este resultado me haya dado 50, este valor
necesariamente ha tenido que ser un valor de 10, ¿verdad? Porque mira, cuando yo efectúo 10 por menos 1, va a ser, por lo tanto, acá menos 10, ¿verdad? ¿Sí? Y si 10 por 5 me va a dar 50, en lo cual yo al sumar, yo voy a tener 51 acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ya está. Entonces, mira lo que va a pasar. Es lo que yo te estoy mostrando anteriormente. Entonces, simplemente esta expresión, toda esta expresión, yo lo voy a igualar a 2 y toda esta expresión, no hay ningún problema. En este caso me dio 51, no tengo ningún problema. Acá, yo voy a ser igual a ¿cuánto? A 10. Lo voy a igualar a 10, ¿cierto? Porque dicho resultado entre 1 me va a dar 10, ¿correcto? Entonces me va a quedar expresado de esta manera. Mira, lo que te había hablado. B menos 15 menos 10 lo igualo a 2. Por ende, hallo el valor de B. Y el valor de B es 27. ¿Estamos hasta ahí? Y hallo el valor de A. ¿Y cómo era el valor de A? Era sumado o restaba de acuerdo a la expresión. En este caso me va a quedar A menos 10 menos 2, ¿cierto? ¿Sí? En este caso no va a ser 2, sino va a ser 3. Acá ha sido un error de tipeo, ha sido 3. Entonces va a ser más 3. Entonces me va a quedar A más 10 más 3 es igual a 10. Por ende, el valor de A, se van a ir los 10 y el valor de A me va a quedar igual a menos 3. Entonces, como ya tiene los valores, simplemente reemplaza. ¿Sí? ¿Cuánto vale B? 27 menos, paréntesis, ¿cuánto vale A? Menos 3 sobre 3. En el cual aquí aplico un producto de la ley de signos. Por ende, me va a salir 30 y 30 entre 3 va a dar como respuesta 10. ¿Correcto? Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, en la siguiente división, ¿sí? 6x a la quinta más 5x a la cuarta más 4x al cubo menos 9x al cuadrado menos 8x más 10 va a ser dividido entre 2x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Cierto? ¿Qué más me dice? Hallar la suma de coeficientes de dicho residuo. ¿Correcto? Entonces me percato si efectivamente está completo y ordenado. Veo que efectivamente está completo y ordenado tanto el dividendo como el divisor, ¿correcto? Y paso y procedo a ubicar los coeficientes del dividendo en forma horizontal, ¿correcto? Tal como se muestra acá, que es 6, 5, 4, ¿correcto? Menos 9, menos 8 y 10. ¿Estamos hasta ahí? Simplemente guíate a lo que tú ya has venido desarrollando, ¿sí? Y yo tengo los coeficientes en forma vertical de ¿quién? Del divisor, ¿sí? Yo voy a tener los coeficientes del divisor en forma vertical, teniendo en cuenta que a partir del segundo término hacia adelante van a cambiar los signos, ¿correcto? Y también te indiqué que tenías que tener en cuenta quién, el exponente del grado mayor del divisor. En este caso, como el grado mayor es 2, simplemente acá hago la división, que separa la línea entre el cociente y el residuo. Y el resto es simplemente ya cálculo matemático, que yo voy a dividir 6 entre 2, 3. Este 3 va a multiplicar a toda la expresión, que multiplica a, a 3 y a menos 1. ¿Sí? A multiplicar yo voy a tener como respuesta 3 por 3, 9 y 3 por menos 1, menos 3. ¿Correcto? Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá voy a sumar o restar dependiendo de la expresión. Y 9 más 5 es 14. 14 entre 2, yo voy a tener como respuesta 7. Este 7 va a multiplicar nuevamente al 3 y tanto al menos 1. Me va a quedar 7 por 3, 21 y 7 por menos 1, menos 7. Tal cual se plasma acá, ¿correcto? Nuevamente voy a volver a efectuar la suma o resta dependiendo de la expresión. Al sumar o restar, yo voy a tener un resultado de 22. Ese resultado lo voy a dividir nuevamente entre ¿quién? Lo voy a dividir nuevamente entre 2. 22 entre 2 me da 11, ¿correcto? Y nuevamente ese 11 multiplica a toda la expresión, ¿sí? Y va a multiplicar tanto al 3 como al menos 1, ¿correcto? Ya está. Entonces simplemente efectúo
efectúo la expresión y yo voy a tener como respuesta 17. Al ser dicho cálculo, yo voy a llegar acá en esta expresión. Llego acá, ¿correcto? Ya. ¿Qué me piden? Me piden la suma de coeficientes de residuo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a sumar los coeficientes del residuo. Como en este caso es una fracción homogénea, no hay ningún problema. ¿Cuánto me saldría? 16 entre 2, por ende la respuesta sería 8, ¿correcto? Por ende la respuesta sería 8, ¿sí? Ya con esto quedó claro, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Ya está. Pasamos de lleno a lo que es en sí el desarrollo de la clase, ¿sí? El desarrollo de la clase, ¿correcto? Ya está. Pasamos a lo que es el desarrollo de la clase de la semana que corresponde a la semana número 8, ¿sí? El tema a desarrollar es la segunda parte de división algebraica. Habíamos visto la clase pasada uno de los métodos, que era el método de Horner. Ahora vamos a ver el método de Ruffini y el teorema de resto. ¿Cuál es el objetivo de estudiar esta división algebraica? Uno de ellos es conocer y efectuar la aplicación de la regla de Ruffini y el teorema del resto, ¿correcto? Y por ende, por otro lado, es conocer la demostración del algoritmo. ¿Por qué hablo del famoso algoritmo? ¿Saben por qué, chicos? Porque hoy día, hoy actualmente, en el desarrollo de los ejercicios que vienen en exámenes de admisión, mayormente ya no te viene parte operativa, sino te viene como planteamiento de problemas, casi como razonamiento matemático, simplemente para que tú con los conocimientos básicos de lo que es una división algebraica, utilizando dichos métodos, simplemente lo transformes y puedas aplicar, ¿correcto? Entonces, aquí es donde viene a tallar el famoso algoritmo de una división algebraica, que ya lo vamos a ver en el transcurrir del ejercicio, ¿correcto? O del Claro, desarrollo me de la falta clase. agregar gente acá, como me puedes abrir más ventanas en todos los cuadros. ¿Correcto? Hablemos Sí, sí. sobre el método de Ruffini, ¿correcto? ¿En qué consiste el método de Ruffini? Te dice, el método de Ruffini consiste en aplicar cuando el Y divisor tiene empezó. el polinomio de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Tiene esta expresión, chicos, tiene esta expresión. ¿Y cuál es la expresión? AX más B. ¿Qué quiere decir? El exponente de la variable es de grado 1. El exponente de la variable X es de grado 1. ¿Correcto? Es de grado 1. De ahí yo parto para poder aplicar el método de Ruffini, ¿correcto? Y el esquema o la representación gráfica es de la siguiente manera. Igual que el método de Horner, los coeficientes del dividendo lo voy a ubicar en forma horizontal y los coeficientes del divisor los voy a ubicar, en este caso, como solamente es 1, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Que como tiene expresión de una ecuación lineal simplemente va a ser igualado a 0 y dicha expresión que me sale va a ser desarrollada con los coeficientes del dividendo para poder así obtener tanto el cociente como un determinado residuo, ¿correcto? Veamos el ejemplo en el cual se plasma ahí. Miren, el ejemplo es el siguiente. Me dice, ejemplo, x o 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 7x al cubo menos 11x al cuadrado más 5x más 1. Dice que toda esta expresión está dividido entre ¿quién? Entre x menos 2, ¿correcto? Desarrollando, ¿qué me dice? Como es una ecuación lineal, mi divisor, yo lo que voy a hacer es lo voy a igualar a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a igualar a 0? X menos 2 lo igualo a 0. ¿Sí? El divisor lo voy a igualar a 0. ¿Para qué? Para poder despejar la variable. En este caso, desarrollando, yo voy a tener 2, ¿cierto? Y yo voy a ubicar ¿qué? Voy a ubicar los coeficientes tanto del dividendo con todo y signo, al igual que se aplicaba en el método de Hort, ¿correcto? ¿Sí? Y esta línea que yo hago la separación que separa el cociente del residuo, tú sabes que como es exponente 1, siempre en el método Ruffini, quiero que tengas en cuenta algo, siempre en el método Ruffini siempre solamente vas a separar un casillero, en este caso un espacio nada más, ¿correcto? Vas a tener en cuenta solamente un espacio, ¿sí? Entonces, como yo al divisor lo he igualado a 0,
me da como respuesta que X, ¿cuánto vale? 2. Este 2, en este caso, va a bajarse el 3 y simplemente dicho resultado va a ser multiplicado con el que he hallado del divisor, el valor que he hallado del divisor. Y multiplico 3 por 2, 6, menos 2 más 6, 4. Y nuevamente multiplico 4 por 2, que es 8, y 7 más 8 es 15, y 15 por 2, 30. 30 menos 11, 19. 19 por 2, 38. 5 más 38, 43. Y 43 más 2, 86. Al final yo llego a obtener un determinado residuo o resto, en este caso, que viene a ser 87, ¿correcto? Simplemente esta es la manera operativa de calcular a través del método de Ruffini, ¿correcto? Y cuyo residuo o resto tengo como respuesta 87. ¿Ya, chicos? Pasamos a la siguiente diapositiva. O en este caso, antes de pasar a la diapositiva, simplemente para conocimiento, tienes que ver cómo se halla el cociente. Y el cociente habíamos indicado que simplemente completabas para obtener las variables, ¿cierto? X a la 0, x cuadrado, ¿correcto? X al cubo, y por lo tanto yo tengo x a la 4. ¿Quedó claro? Ya está. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es teorema de René Descartes, o llamado también el método del teorema de resto, ¿correcto? ¿En qué consiste este teorema? Este teorema consiste en utilizar, a ver, vamos a ver, ¿sí? En utilizar para hallar el resto sin tener que efectuar la división, ¿sí? Consiste en igualar a 0 el divisor y despejar la mayor potencia de la variable para que sea reemplazada por el dividendo. Vamos a ver mediante un ejemplo para que quede plasmada dicha parte teórica, ¿correcto? Me dice hallar el resto en la siguiente expresión, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es que el divisor, ¿cierto? El divisor, o sea, x más 3, yo lo voy a igualar a 0, ¿correcto? Para poder así yo obtener dicha variable. ¿Y cuánto sale la variable? Menos 3. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué más me dice la teoría? Que este resultado va a ser reemplazado, ¿dónde? En el dividendo, ¿sí? Y lo reemplazo de la siguiente manera. El resto es igual a ¿quién? A 27, ¿verdad? A 27, ¿cierto? ¿Y cuánto vale X? X vale menos 3 elevado a la 425, ¿verdad? Menos 81, ¿correcto? Por X nuevamente. ¿Cuánto vale X? Menos 3 elevado a la 424, ¿sí? Menos 5 por 3, por menos 3, menos 19, ¿correcto? Ya está. A la hora que hago dicho cálculo, ¿sí? A la hora que hago dicho cálculo, mira lo que va a pasar. Es lo que le había mencionado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A este 27 yo lo puedo descomponer también como 3 al cubo, ¿verdad? Sí, y no me afecta en nada la expresión. Y el 81 por 3 a la cuarta. ¿Por qué hago esto? Porque si tú te percatas, yo tengo una expresión de 425 y yo no puedo dicha expresión elevarlo tantas veces por esta expresión. ¿Sí? Ya está. Y mira lo que voy a tener, es lo que te había indicado, el 27 lo descompuse y tanto el 81 también de igual manera, ¿cierto? ¿Y qué me doy con la sorpresa? Que voy a aplicar una propiedad de teoría de exponentes clásica y conocida, que es una multiplicación de bases iguales, por ende los exponentes los voy a restar, pero simplemente factorizo el signo de acá, ¿sí? Al factorizar el signo me va a quedar 3 elevado a la 428, y de igual manera, menos por menos, más 303 elevado a la 428. Menos por menos más, que es 15 menos 19. ¿Y qué te das con la sorpresa? Que se van a cancelar, ¿verdad? Se van a cancelar, ¿cierto? Entonces, me va a quedar expresado así de esta manera. Y simplemente hallo el valor numérico. Entonces, como me piden hallar el resto, ¿cuál es el resto de dicha expresión? Es menos 4. ¿Ya, chicos? Es menos 4. Entonces,
Esto es lo que yo iba así de lleno al tema en sí. ¿Por qué te digo? Porque esto es mayormente tocado en exámenes de admisión. Vas a aplicar este famoso algoritmo de una división algebraica. ¿Y en qué consiste ese famoso algoritmo? Ese famoso algoritmo consiste en esto, que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Esto siempre lo vas a aplicar, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Paso a la parte de cálculos y resultados, ¿correcto? Paso a la parte de lo que es cálculos y resultados. Hasta ahí, ¿está claro? Por favor, respóndanme al chat, ¿sí? Digan, por favor, si está todo Sí. claro. Correcto, muy bien. Al chat nomás, por favor, al chat, ¿sí? Al chat, por favor. Entonces, miren, me dice, dado los polinomios, ¿correcto? Sí, dado los polinomios, correcto. Muy bien, chicos, gracias. Dado los polinomios, P de X, X a la quinta más C, y Q de X es igual a X más 1, donde C es el número real, es un número real. ¿Qué quiere decir C? C es mi constante, ¿verdad? Es mi término independiente. De ahí yo parto. ¿Qué más te dice? Hallar la suma de coeficientes del polinomio del cociente. ¿Entre quién? Entre P y Q. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Si te percatas, me falta completarlo hasta llegar hasta mi término independiente, ¿o no? Entonces, ¿cómo lo completo? Tú ya sabes cómo es completar, ¿verdad? Sí, y lo completo a través de quién? De 0x a la cuarta, de 0x al cubo, de 0x cuadrado, de 0x hasta llegar hasta mi término independiente. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. Por ende, va a ser dividido entre quién? Entre x más 1, ¿correcto? Aplicando el método de Ruffini, ¿a qué va a ser igual? A x más 1 va a ser igualado a 0, tal como se muestra acá, ¿cierto? Por ende, hallo el valor de x, y el valor de x es menos 1, ¿sí? El valor de x es menos 1, ¿sí? Entonces, mira acá, yo tengo acá esta expresión. Entonces, como el exponente me va a indicar dónde voy a hacer la línea que separa entre el dividendo y el divisor, como en este caso siempre te he dicho que va a ser una línea, no hay ningún problema, va a ser una línea. Entonces, el 1, el primer coeficiente del dividendo, lo voy a bajar y simplemente voy a multiplicar 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Y 0, menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Al final voy a tener el valor de C, que acá está, C menos 1, ¿correcto? Pero en este caso, ¿qué es lo que te piden hallar? En este caso te piden hallar la suma de coeficientes de ¿quién? Del cociente. ¿Y quién es el cociente? Es toda esta expresión, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuánto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1, ¿verdad? Va a ser igual a, ¿sí? Va a ser igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. ¿Sí? Correcto. Ya está. ¿Sí? Por favor. A ver, dame un segundo, por favor, ¿sí? A ver, un ratito. A ver, ¿quién hizo esa línea? Por favor, ¿ah? A ver, por favor, que la vaya quitando esa línea, por favor, ¿ya? Entonces, estoy como respuesta 1, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Paso al siguiente ejercicio. ¿Sí? Paso al siguiente ejercicio. Me dice calcular el valor de A, ¿correcto? En esta expresión. ¿Sí? Ya está. Me dice que dicha expresión me deja un residuo cuyo residuo es 4, ¿correcto? Entonces yo primero tengo que ver que el polinomio esté completo y ordenado, ¿sí? Vamos a ver, ¿está completo y ordenado? No, falta ¿quién? 0x al cuadrado. Por favor, la persona que ha rayado que lo quite, ¿correcto? Paso al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Correcto? Me dice que en el cual voy a calcular el valor de A, ¿sí? Ya. Entonces, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ubicar a los coeficientes tanto del dividendo en forma horizontal, ¿correcto? Esto lo voy a igualar a 0, donde yo voy a tener que x más 2 es igual a 0. Por ende, ¿cuánto vale x? Menos 2, ¿correcto? Ese menos 2 iría acá en esta expresión, ¿sí? Ese menos 2
Ya, por favor. ¿Ya? Por favor, ¿sí? Ya está. Entonces, bajo este 1, ¿correcto? Bajo este 1. ¿Estamos? Ahí está. Y me va a quedar 1 por menos 2, ¿sí? 2 menos 2, 0. 0 por menos 2, 0. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 por menos 2, 6. 0 más 6, 6. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. ¿Sí? 6 por menos 2, menos 12. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. Menos 12 más 2, menos 10. Correcto. Y menos 10 por menos 2, 20 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi residuo será lo que está acá. Menos a más 20 lo igualo a 0. ¿Correcto? ¿Sí? Lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Ya está. Entonces, yo voy a quedar así la expresión. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Es lo que había indicado, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Miren, chicos, acá esta expresión está mal. Mira, ¿qué me dice? Que es menos a más 20, ¿correcto? ¿Qué me dice? Que me va a dejar un residuo, ¿no? ¿Y cuánto es el residuo que te deja? Es 4, ¿verdad? El residuo que te deja es 4. Entonces, dicha suma o resta, dependiendo de la expresión, lo voy a igualar a 4. ¿Por qué lo igualo a 4? Porque me dice la expresión que dicho residuo es 4, ¿correcto? Entonces simplemente resto es cálculo matemático. Menos A va a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Y me quedaría menos 16, ¿verdad? Por ende, ¿cuánto vale el valor de A? El valor de A sería 16. ¿Ya, chicos? El valor de A sería 16. ¿Por qué? Porque dicha expresión me dice que me deja un determinado residuo. Y en este caso, el residuo que me deja es 4. ¿Ya, chicos? Pasamos al siguiente ejercicio. Esto es donde yo quiero entrar a tallar. ¿Por qué? Porque ya ahora en últimos exámenes de admisión, en los últimos años, sobre todo en lo que es la Cantuta, en lo que es la San Marcos, la Uni, la Villarreal, están viniendo ejercicios así de esta manera, planteamiento de problemas, pero con respecto a este punto, al punto de división algebraica. Entonces ya no te viene como parte operativa como habíamos visto en la diapositiva anterior, que habíamos visto esto, ¿cierto? Tú operando, haciendo la parte mecánica, tú sabes desarrollar, pero a veces cuando te vienen últimamente ejercicios así, a veces los dejas, ¿cierto? O quizás porque no, digamos, no has podido leer bien, quizás en estos casos. Entonces, acá es donde entra a tallar el famoso algoritmo que te indiqué, ¿sí? ¿Y cuál es el famoso algoritmo? Que el dividendo va a ser igual a ¿quién? Al divisor por el cociente más el residuo. Esto es muy importantísimo, chicos, porque van a ver que a la hora de desarrollar ejercicios ya no vas a tener problemas en el planteamiento de esta parte. Mira, ¿y cómo yo haría? Vamos ya al problema en sí. Te dice, dado el polinomio P de X en cual es dividido por P de X menos 1. ¿Qué quiere decir? Ya está. Me dice que el polinomio es PX, ¿verdad? Ahí está, PX. Dice que dicho polinomio es dividido entre X menos 1. Ahí está, ¿correcto? Y me da como residuo 4. ¿Cierto o no? Me deja como residuo 4, igual a 4, ¿correcto? Aplicando este algoritmo, ¿cómo me va a quedar expresado? Me va a quedar expresado de la siguiente manera. P de X va a ser igual a ¿quién? A mi divisor. ¿Quién sería tu divisor? X menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando propiedad de algoritmo. ¿Por quién? Por tu cociente, ¿verdad? Más mi residuo. ¿Y quién es tu residuo? 4. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí? Correcto. Ahora, mira, ¿cuánto tendría que valer X para que esta expresión sea eliminada? Correcto, mi expresión para que eso sea eliminado ha tenido que valer X1. ¿Por qué? Porque 1 más 1, 0. Y 0 por Q se va a eliminar esta expresión, ¿verdad? Entonces me va a quedar P de 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, disculpen, va a ser igual a 4, ¿verdad? ¿Sí? Ya está, ya hallé mi primera expresión. Hago de igual manera acá.
El otro te dice, al ser dividido por x más 1 me da como residuo 2. De igual manera hago eso. ¿Y cómo me va a quedar? De la siguiente manera. Miren, de igual manera, entonces, la expresión p de x va a ser dividido entre ¿quién? Entre x más 1. ¿Correcto? Y esto, ¿a qué lo voy a igualar? A 2. Se acabó. Aplicando la propiedad de algoritmo, ¿qué voy a tener? Que p de x, ¿a qué va a ser igual? A mi divisor, en este caso mi divisor es x más 1, ¿correcto? Por mi cociente, pero en este caso yo le voy a llamar q', ¿sí? Ya está, porque es otro cociente. Más mi residuo que es 2. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. ¿Sí? Ya está. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto tiene que valer x para yo que esa expresión se cancele con el, con mi cociente q o con mi cociente q'? ¿Cuánto tendría que valer x? Menos 1, ¿verdad? Tendría que valer menos 1. Si vale menos 1 más 1, 0, y esto se cancela automáticamente, entonces me va a quedar de p, ¿de cuánto le di el valor de x? Menos 1, va a ser igual a ¿cuánto? A 2. ¿Correcto? Ya está. Aquí prácticamente estás en un 50% del ejercicio, ¿correcto? Espere, todavía voy por ahí. Entonces, ¿qué más te dicen? Hallar el residuo, o sea, ¿qué quiere decir? Me dicen que de P de X, o sea, va a haber otra expresión que P de X, o sea, va a haber esta expresión, miren chicos,